Muy buenas noches. ¿Cómo están todos los alumnos y también oyentes que están presentes con nosotros hoy en esta noche? Es nuestro curso de enamoramiento, noviazgo y matrimonio y tenemos algo muy especial para ustedes hoy en esta noche. Pero antes de empezar, me gustaría contarles un chiste que escuché ahora, enviado por mi buen amigo Edwin Orillo. Y es de un cura católico que estaba diciendo a su congregación que de la importancia de decir a la esposa qué linda es, qué hermosa es, qué preciosa es. Y él sugirió que por lo menos 3 veces a la semana que le dijera algo así, qué hermosa eres. Si fuera 5 veces a la semana, mejor todavía. Entonces habló de la importancia de decirle a la esposa qué bonita es. Y dice, no se preocupen porque siempre pueden confesar sus pecados después si sienten que se están mintiendo. Entonces, se me hizo gracioso el chiste. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor su perdón? ¿Sí? Señor, gracias por lo que nos has dado en tu palabra, consejos muy importantes para las amistades, para los enamoramientos, los noviazgos y la etapa final de matrimonio. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado hoy en esta noche, por favor. Y gracias por los invitados que tenemos hoy día. Son preciosos amigos y yo sé que van a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y Señor, háblanos en tu palabra hoy día. Fortaleza las relaciones, los matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como cada semana quisiera leerles lo que dice el Señor en su palabra en Génesis capítulo 2 y voy a empezar una vez más en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, los invitados que tenemos hoy día han estado casados 58 años. Y Carlos Casco, su esposa Yolanda, ellos saben muy bien que no es bueno que el hombre esté solo y Dios le hizo a Carlos su ayuda idónea, Yolanda. Versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí podemos ver que el primer hombre, Adán, tenía una inteligencia increíble para poder nombrar a los animales y también recordar los nombres que él les había dado. Y puso Adán nombre a toda bestia y toda ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entre los animales no había un compañero adecuado para él. Versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Cuándo vino la esposa? Cuando él estaba dormido. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una vez más, estamos viendo la creación y el establecimiento de un
de una institución tan importante es el matrimonio que Dios ha establecido. El matrimonio y el hogar que es tan importante y tan atacado en el día de hoy por todas partes. Una vez más, quiero decirles que para mí es un honor presentarles a un buen amigo mío. Carlos Casco ha venido muchas veces a enseñar aquí en el Instituto Bíblico en Cajamarca. Él y Yolanda, su esposa, actualmente viven en Ecuador y son parte de un gran ministerio que se llama gracias, Ministerios de Cuidados Intensivos, Intensive Care Ministries, y él está a cargo del área de Sudamérica. Gracias, Mariel, por ayudarme. Entonces, Carlos, Yolanda, muy buenas noches. Qué alegría tenerles presentes con nosotros hoy día. ¿Cómo están, amigos? Gracias, John. Estamos muy bien y deseo de colaborar con este ministerio tan hermoso que así es que cuenta con nosotros, John, la gracia de Dios que podamos ser útiles Carlos, en las manos del Señor. Vamos a jalarte por las orejas muchas veces para que nos acompañes. Vas a ser un parte muy íntegro de nuestros estudios por internet y gracias por tu participación, en verdad. Yolanda, tú también. Quiero decirles que tal vez no pueden creer la gente cuántos años tienen de casados. Ustedes acaban de cumplir sus 58 añitos, ¿no es cierto, Carlos? Sí. A ver. Fue el día 31 de marzo, ¿no es cierto? Tú me digas cuántos años y cómo. Nosotros tenemos 58 años de casados. Cumplimos esos años en marzo 31, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Felicidades. John, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Adelante, Carlos. Sí, nos conocimos, éramos muy jóvenes. Y ¿puedo continuar? Sí, por favor, por favor. Ya. Éramos muy jóvenes, teníamos 14 años y medio cuando nos conocimos y éramos amigos. Nos veíamos siempre en presencia de una tía de mi esposa, Yolanda, y como por 4 años nos frecuentamos antes de casarnos, pero fue una experiencia muy bonita. Nosotros no éramos cristianos, sin embargo, el Señor tuvo misericordia con nosotros. Ahora que somos cristianos, sabemos que fue la misericordia de Dios que nos mantuvo como amigos por un buen tiempo antes de casarnos. Bueno, qué alegría. Y es el tema del estudio hoy en esta noche de la amistad, ¿no es cierto? La etapa de la amistad. Ustedes pueden hablar. Es muy importante. La etapa de la amistad es muy importante. Muy bien, Carlitos. La etapa de la amistad es muy importante. Carlos, tienes el piso, ya puedes empezar el estudio. Se está entrecortando la comunicación.
Eh, Carlos, adelante con tu Bueno, estudio. Todos estamos escuchando. muy bien. Dime si es que la transmisión sale bien, si no se está cortando lo que digo, si no se está cortando. Está Ajá. No se está bien. cortando. Está muy, muy, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces este estudio. Como les estaba diciendo hace un momento, la etapa de la amistad es tan importante, porque en ese tiempo es a donde se desarrolla el respeto entre dos personas. Ese respeto que debe de existir todo un siempre. Y en el caso de mi esposa y yo, tuvimos ese tiempo de amistad. Y cuando mi hermano John me dijo que vea entre los temas cuál me gustaría, me gustó mucho este, más que amigos, y luego después de ello viene el enamoramiento. Es decir, que después de conocerse de una manera respetuosa, uh, viene ese sentimiento. Y yo digo, y pensamos con mi esposa, que es algo que el Señor pone dentro de uno. Así es que el tema es más que amigos y enamoramiento cristiano. Pues bien, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, este es un tema muy importante para todos en general y en particular para los solteros que tengan el deseo de casarse algún día. Y esto no importa si son jóvenes o quizás mayores de edad, como se da en muchos casos. Lo importante es que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y la manera de saber eso, de tener ese entendimiento, es a través de la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual nosotros podamos tener ese entendimiento. Sobre el enamoramiento se debe tener en cuenta ciertos aspectos que son de suma importancia. Si no tomamos en cuenta estos aspectos, estos puntos, vamos a fracasar definitivamente, porque el matrimonio es algo tan especial. El matrimonio es como algo muy frágil, que si no lo tratamos con cuidado, lo vamos a romper. Y cuando se rompe la confianza, cuando se rompe esa estimación entre dos personas, no importa que sean esposo y esposa, pueden ser amigos, pero cuando se rompe esa confianza, entonces se daña todo. Ya no podemos creer nada de lo que nos digan y lo que viene más adelante es separación, resentimiento. El primer aspecto que quisiera compartir con ustedes es recordar que el matrimonio es la decisión más importante después de la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando digo esto, no digo solamente ser un simpatizante, no digo ser nada más que alguien que me gusta, que me gusta leer la palabra de Dios, que cuando tengo tiempo asistir a una iglesia para escuchar la palabra, porque me gusta, o cuando tengo una necesidad, ir a la iglesia y ir que oren por mí. Estoy hablando de una convicción total. La Biblia le
llama el nuevo nacimiento. Cuando dos personas han vuelto a nacer, tienen el Espíritu de Dios. Y si sin el Espíritu de Dios no se puede entender, no se puede hacer nada. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Así es que sí se puede llevar una armonía muy bonita en el matrimonio o en una amistad entre amigos si tenemos el Espíritu de Dios, porque con Dios, con Jesús, podemos hacer cualquier cosa. Esto implica saber con quién nos vamos a casar. Y una mala decisión en cuanto a la pareja puede echar a perder el futuro de cualquier creyente. Por eso, no se debe ni siquiera pensar en noviazgo sin primeramente estar en comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Algo muy importante, cuando oramos, hablamos con Dios. Esa es la finalidad, el propósito de la oración, hablar con Dios. Y Dios nos responde, nos contesta a través de su palabra. Así es que el leer la palabra de Dios es algo tan importante cuando estamos solteros para buscar el consejo de Dios. Y cuando estamos casados, leer la palabra de Dios juntos es algo hermosísimo, porque el Señor entonces nos habla a los dos. Así es como Dios nos dirige. Ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio para tomar esta decisión tan importante sin la guía y dirección de Dios. Dios sabe todo. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones. Así es que en el temor de Dios podemos recibir su consejo a través de su palabra. Por lo tanto, todo joven o jovencita que piense en noviazgo debe primeramente pasar mucho tiempo con el Señor. Esa debe de ser la primera reacción que un joven o una jovencita deben tener. Porque en tener esa comunión con el Señor, con Dios, eso vamos a recibir de parte de Dios. Esas fuerzas espirituales que necesitamos para poder conllevar la buena amistad en el matrimonio. Un texto que probablemente sintetiza muy bien esta idea se encuentra en el Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estas son promesas tan hermosas de las cuales podemos apropiarnos, hacerlas nuestras cuando tenemos esa íntima relación con Dios. Cuando un joven o jovencita se encuentran, se entregan por completo a hallar su deleite en la persona de Dios, de seguro que Dios mismo pondrá en sus mentes lo que Él quiere que hagan en cuanto a la pareja, y será Dios, únicamente Dios, quien permitirá que ese deseo se cumpla en su totalidad. Dios es tan bueno que cuando deseamos cosas buenas, Él no las da. El deseo del corazón, dice. Pero para poder tener un deseo bueno, para que Dios lo apruebe y me lo dé, primero tengo que tener una buena relación con Dios. Espero que se entienda. Si no tengo esa buena relación con Dios, mis deseos van a ser
carnales a lo mejor. Mis deseos no van a estar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Dios es perfecto, Dios es limpio, Dios es puro, Dios es bueno. Y esas cualidades pasan a ser nuestras cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento. Segundo punto que tenemos que tener muy en claro es que mientras se está en comunión con el Señor, es imperativo el escudriñar la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios para el noviazgo. ¿Por qué decimos esto? Porque un noviazgo puede ser un fracaso si no se lo lleva a cabo de la manera correcta. Es como alguien que quiera andar en bicicleta y que la bicicleta solamente tenga una rueda o que no tenga cadena, pues no va a ir a ningún lugar. El noviazgo es algo que tiene que ser dirigido específicamente por el Señor, por Dios. Por supuesto que en la Escritura no se va a hallar el nombre del joven o la jovencita con quien usted se va a casar. Debe ponerse de novio o novia, pero encontrará principios generales que conciernan al noviazgo. Uno muy importante se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un joven creyente no debe enamorarse o ponerse de novio con una joven incrédula o una joven incrédula, o una joven creyente no debe enamorarse o ponerse de novia con un joven incrédulo. Si lo hacen, están en franca y total rebeldía contra Dios, porque eso no es lo que Dios quiere. Los israelitas tuvieron ese problema. Específicamente Dios les dijo que no dieran a sus hijas en matrimonio a los hijos de los paganos, de los pueblos paganos en medio de donde ellos vivían. Y viceversa, porque ellos eran idólatras. Ellos no conocían a Dios. Y Israel era el pueblo de Dios. Y Dios les dio una instrucción específica, que no se unieran en yugo desigual. Pero ellos lo hicieron por la carnalidad. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros somos carne y somos carnales también. Muchas veces actuamos muy carnales, inclusive siendo cristianos, a donde tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. El enemigo es muy astuto y hace creer a los jóvenes que no importa enamorarse de un incrédulo o una incrédula, porque mientras se desarrolla la relación de noviazgo, recibirán al Señor como Salvador. Y piensan eso porque será a través de nuestro testimonio, a través del testimonio de ellos, que el inconverso se va a convertir. Eso no sucede así. Eso no sucede así porque tarde o temprano pueden fracasar. Pero eso no es una garantía, queridos amigos y oyentes. No siempre un creyente puede llevar a Cristo a un incrédulo. Es posible. Y hay casos en los que han sucedido esto, pero muchas veces al costo de sacrificio y de mucho sufrimiento.
La triste realidad es que lo más probable que suceda es que el joven o la jovencita creyente se debiliten en su fe y no será extraño que se aparten totalmente del Señor por el solo hecho de mantener una relación desigual de enamoramiento, por el mero hecho de haber desobedecido al Señor, lo cual nos hace estar en una condición de rebeldía en contra de Dios. Tercer punto que me gustaría compartir es que los jóvenes creyentes deben saber que sobre lo físico y emocional de una persona está lo espiritual. Lo espiritual debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Esto significa que, por ejemplo, un joven no debe volverse loco de amor por una chica que es poco menos que una estrella de cine por su apariencia física, porque es un desastre emocionalmente hablando. Y un cero a la izquierda hablando espiritualmente. Un joven creyente debe mirar primero las cualidades espirituales de una probable candidata a novia o enamorada. Y si esto está bien y se ve madurez espiritual, entonces se puede pensar en una probable relación de noviazgo con esa chica o con ese chico. Es millón de veces mejor casarse con una chica no tan atractiva físicamente, pero muy temerosa de Dios, lo cual le da la belleza que Dios da cuando estemos una excelente relación con Dios. Repito, es millón veces mejor casarse con una chica no tan atractiva físicamente, pero muy temerosa de Dios, que con una mujer muy atractiva, pero apática a las cosas de Dios. En definitiva, queridos oyentes, no valore a una persona solo por lo físico. Ponga el énfasis en lo espiritual antes de lo emocional. Lo físico dura poco, quizás unos 20 años, digamos. Y luego la esbeltez del cuerpo se transforma con el paso de los años y la piel lozana se arruga y un montón de cosas que cambian para peor en lo físico. Yo recuerdo que de joven tenía un pecho bien grande y ¿saben qué ha pasado ahora? Que se me ha caído y lo tengo ahora acá en la barriga. Es una broma, no me tomen en cuenta. Lo físico dura poco, les he dicho, así es que tengamos eso en cuenta. Pero el espíritu y el alma pueden estar jóvenes mientras los años pasan. No sacrifique el alma y el espíritu sobre el altar de lo físico. Muy importante. Lo espiritual debe de ser siempre lo primero, si es que en realidad conocemos al Señor. Si es que en realidad tenemos esa relación íntima con Dios, donde hacemos lo que Dios dice antes de todo. Cuarto punto que quiero compartir con ustedes, en compañía de mi guapa. Mi esposa es mi guapa. Así es que yo siempre me refiero a ella como mi guapa, no como Yolanda, sino como mi guapa. Cuando el Señor parezca estar guiando en cierta dirección específica en cuanto a la persona indicada, no deseche el consejo de las autoridades de su iglesia local y de sus padres, obviamente. Provisto sean creyentes, eso sí,
y con buen juicio y testimonio. Cuando nosotros busquemos consejo, debemos de tener muy en cuenta muchos aspectos. Y uno de ellos es de que sí, en la multitud de consejos dice que hay mucha bendición, dice la Escritura, pero el consejo principal tiene que ser la palabra de Dios. Ahí es a donde está lo máximo. A mí me pueden dar un consejo y yo lo cierno a través de la palabra de Dios. Y si no pasa, pues no hay nada. No se puede cambiar. Entonces, se puede recibir el consejo de las autoridades de la iglesia y de los padres, provisto que sean creyentes y con buen juicio y con un buen testimonio. Saque de su mente lo que es común en muchas parejas de novios. Me refiero a llevar un noviazgo secreto, por ejemplo. Y eso es algo que puede causar muchos problemas. Nosotros tuvimos una situación parecida, ¿no? Sí, noviazgo secreto. Nosotros empezamos bien, no éramos creyentes, pero mi esposo me respetaba mucho y empezamos como amigos y solo conversando y como amigos. Ninguna cosa de estarse tocando ni nada. Pero un día, cuando éramos ya de más edad, como unos 16 años y medio, él me dio un beso aquí, en la mejilla. Y donde yo vivía, era en casa de una tía, y ella inmediatamente le prohibió a mi esposo, al que ahora es mi esposo, a Carlitos, que no me viera más por lo que había hecho. Entonces, nosotros empezamos a vernos escondidos, a las escondidas. Y eso nos llevó a otras cosas. Así que les cuento, no éramos cristianos, no éramos hijos de Dios, pero ustedes que conocen al Señor, pues eso lo tienen que pensar mucho porque es mejor estar obedeciendo al Señor porque el Señor bendice. Así fue el noviazgo de nosotros. Así que eso no es aconsejable para personas que siendo hijos de Dios, pues es mejor que quieran hacer esas cosas. Es mejor estar en buena comunión con el Señor, porque así podremos hacer todo bueno para delante de Él. Así es que eso de relatas no es una buena idea. No es la voluntad del Señor. Que quede claro. Porque podemos dañar todo. Y solo la gracia de Dios, ahora de viejitos, seguimos juntos y nos amamos mucho. El noviazgo es una etapa hermosa de la vida de todo joven y de toda jovencita. No debe de ser algo de lo cual se avergüence y actúe como si nada estuviera pasando. Si su probable noviazgo no cuenta con el apoyo de las autoridades de la iglesia local y con el consentimiento de sus padres, es mejor terminar esa relación. La falta de aprobación será una de las maneras como Dios le está diciendo, espera, yo tengo un mejor plan para tu vida. Recuerde que los jóvenes creyentes deben estar sometidos a la autoridad de Dios a través de los líderes de la iglesia, sus padres y principalmente de la palabra de Dios. Dice la escritura en Mateo 6:33. Dice,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay una coma. Y después de la coma dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerden esto, que Dios es fiel y Dios cumple. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hacemos eso, tenemos la garantía de que Dios va a proveer. Él conoce mi corazón, Él sabe lo que pienso, Él sabe dónde estoy. Lo que pienso hacer mañana, Él ya lo sabe. Pero si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, voy a empezar a actuar de una manera tan diferente que las personas se van a dar cuenta y van a decir, pero ¿y tú no haces lo que todo el mundo hace? Seguro, porque yo soy hijo de Dios. Voy a darles un pequeño ejemplo de alguien, no voy a mencionar el nombre, pero muy famoso jugador de fútbol. Y no les voy a dar mucha pista, pero este joven se casó siendo virgen. Y él, yo no digo que fue imprudencia, porque fue un buen testimonio para mucha gente. Cuando le preguntaron, y hablando con él y con su flamante esposa, él les dijo, dice, mi esposa y yo nos casamos siendo vírgenes. La prensa hizo burla y se burlaron de él. Pues eso es lo que a lo mejor puede sucederles. Pero este joven cumplió con Dios y es un hombre muy feliz. Es un hombre muy bendecido por el Señor. Es un pequeño ejemplo que les doy. Quinto punto que me gustaría tocar es si ya está de novio o novia con todas las de ley, es decir, con la manera como hemos venido hablando. Es decir, teniendo en cuenta los requisitos anteriores, comienza a edificar la relación en el aspecto espiritual principalmente y luego en lo emocional. Y deje a un lado la parte física, muy importante. En otras palabras, evite las escenas románticas que seguramente han visto en otras relaciones, en amistades o quizás en la televisión. La televisión es la peor escuela que podíamos nosotros recurrir. Porque, para empezar, los actores no son cristianos y ellos hacen lo que les viene bien en gana o lo que la carne les pide. Evite a toda costa andar solos y en lugares no apropiados para los hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que tener cuidado a dónde estén nuestros pies, por dónde caminemos. Podríamos ir por un camino a donde hay tierra movediza, a donde usted pisa y se empieza a hundir y difícil de salir. Así es que los hijos de Dios tenemos que cuidarnos. Hay lugares que le llaman disquetoca, así es, ¿no? Disquetoca o... Discoteca. O es discoteca, disculpen, es discoteca. Pero ahí dicen que disquetoca. Así es que evite esos lugares, porque esos lugares no son para los hijos de Dios. No diga, ¿por qué no vamos a testificarle a esos paganos que están en la discoteca? Ya la veo a una jovencita bailando con un incrédulo y diciéndole, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y en eso sale ella perjudicada. Así es que, jóvenes, eviten ir a lugares a donde a Dios no le agrada. Y si en realidad amamos a Dios, y si tenemos el Espíritu de Dios nos va a decir, no, en ese lugar no entres, porque le pertenecemos al Espíritu de Dios. Y si somos el templo del Espíritu de Dios, tenemos que mantenerlo limpio y puro. Es importante saber que las caricias están reservadas para el matrimonio.
Escuchen, porque son parte de la preparación de la pareja para el acto sexual. En el noviazgo no debe de haber acto sexual. Por lo tanto, no debe haber caricias, porque las caricias llevan al acto sexual. Y no me digan que ustedes saben hasta dónde llegar con las caricias, porque la carne es débil e imposible de controlar. La única manera de evitar una relación sexual prematrimonial es evitando el contacto físico a través de las caricias. Las estadísticas no mienten. Nadie ha sido capaz de controlar sus pasiones a tiempo y por consiguiente han caído en fornicación, perdiendo así la hermosura de un matrimonio puro, de poder haber comenzado con el pie derecho, como se dice. Haber comenzado de la manera que Dios quiere y con la bendición de Dios. Note lo que dice la Biblia sobre este asunto en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Punto. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El consejo de Dios es huir de la fornicación. Cuando usted sea tentado o tentada a algo que tenga que ver con el uso impropio del sexo, huya, aléjese inmediatamente. No esté ahí. Ya esa es una alarma que Dios nos da. Para mí el Espíritu de Dios es como un radar que tengo aquí en la cabeza, que cuando me estoy acercando al peligro, ya empieza el radar. Pip, pip, pip. Ahí no, ahí no, ahí no. Y cada vez más. Tengo un carro que cuando lo pongo en reversa y se acerca a un objeto, empieza pip, pip, y mientras más me acerco, pip, 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 pip. Cuando ya estoy bien cerca, ya para chocar, hace pip, antes de que me dé el golpe. Así es que el Espíritu de Dios, esa es mi manera de verlo, me está siempre diciendo, por ahí no. Estamos acá en la tierra y podríamos caer en pecado, podríamos caer en tentación. Pero el Espíritu de Dios nos hace ver y empieza pi, pi, y si no paramos, entonces chocamos y ahí nos perjudicamos. Así es que el consejo de Dios es huir de la fornicación. Y cuando usted se vea tentado o tentada a algo que tenga que ver con el uso impropio del sexo, y estoy repitiendo porque esto es muy importante, huya, aléjese inmediatamente. Sí, logrará mantener un cuerpo puro para su futuro cónyuge. Comprendo que hablar de sexo incomoda a muchas personas. Se piensa que llegar virgen al matrimonio es lo peor que pueda pasarle a un joven o a una señorita. Lo que pasa es que hoy por hoy vivimos en una sociedad que idolatra el placer sexual. Lo vemos en parejas inconversas, lo vemos en la televisión, lo vemos en dramas, lo vemos en todas partes y es como un bombardeo por todos los lados del aspecto sexual. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. La idea del mundo es, si te gusta, hazlo. No importa cómo, ni con quién, ni en dónde. Esa es la idea del mundo. Ese es el consejo que recibimos de todas partes, especialmente de la televisión. Esto ha abierto las puertas al homosexualismo. Escuchen.
ha abierto las puertas al lesbianismo, ha abierto las puertas al adulterio y a las relaciones sexuales prematrimoniales, al aborto y a muchas otras cosas. Lo que deja como resultado es una sociedad que se debate en problemas sociales, problemas tan graves como prostitución, enfermedades venéreas como el SIDA, madres solteras y muchas otras cosas. Cuidado con transitar ese peligroso sendero que está lleno de culebras venenosas, está lleno de tierra movediza. Y si me preguntan por los lugares que yo he estado en la selva, a donde he sido invitado a predicar, y me han dicho, Pastor Carlos, usted me va a seguir a mí, y a donde yo pongo el pie, ahí usted pone el pie. No se desvíe, no salga del camino, sígame, míreme bien por dónde voy, porque si usted le pisa el rabo a una culebra, va a virar y lo va a morder. Y yo sé por dónde caminar. Y me dan una varita para que yo vaya adelante moviéndola para ahuyentar a las culebras. Cuando se hace bulla, la culebra huye. La culebra no lo ataca a uno si uno no la molesta, pero cuando siente bulla, le estorba, se va. Hermano Casco, usted no se vaya por otro lado porque puede haber un cocodrilo por allá. Y si ve un cocodrilo chiquito, no lo toque y váyase del lado porque a donde están los cocodrilos chiquitos está la madre y la madre es muy celosa y corren hasta 30 kilómetros por hora. Y usted no va a correr a 30 kilómetros por hora. Ya lo vemos que no puede ni caminar. Así es que el consejo es pisar a donde el guía me pisa. ¿Y saben quién es mi guía? Espiritualmente hablando, el Señor. A donde el Señor pise, ahí quiero pisar yo. Porque este mundo está tan oscuro que si no está el Señor conmigo, que es la luz, que me guía, que me lleva por ese sendero limpio y puro, me puedo perder si no hago lo correcto. Cuidado entonces, repito, con transitar por este peligroso sendero. Lo prudente es someterse a lo que dice la palabra de Dios cuando en Proverbios 5:18 dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué te parece, cariño? Tan bello, ¿verdad? La palabra de Dios es tan hermosa que nos alienta y nos da ánimo y fuerzas para seguir adelante. Deje que primero Dios los guíe a la persona con quien deban casarse y solo con esa persona, una vez casado, disfruten de los deleites de la vida matrimonial. Por último, en sexto lugar, no piense que el noviazgo es un entretenimiento o un deporte. Es decir, que hoy puedas estar con una novia o un novio y mañana con otro u otra. Y así por el estilo. El noviazgo es la antesala del matrimonio. Es el requisito que se necesita para el matrimonio. Una buena amistad, un buen entendimiento, una buena comprensión. Pero un noviazgo donde, estando de novios, se pelean, se discuten y se separan por un día, ya no se hablan por otro día, eso es un desastre penal. Así es que usted termine eso rápido. Y si el tal novio empieza a mover las manos y a quererse ir por lugares a donde no debe, esa persona
no ama o no lo ama. Así es que usted huya de eso. Muy importante es eso. Ahora, si no piensa casarse con alguien, no pierda su tiempo o el tiempo de la persona. No es bueno jugar con los sentimientos de la gente. Si ustedes, queridos amigos, logran poner en práctica al menos estas sugerencias, estoy seguro que le espera un noviazgo feliz y por consiguiente un matrimonio feliz. Yo creo que si leemos la Escritura, encontramos todo el consejo de Dios y vamos a ir leyendo y mirando las experiencias y las cosas que las personas de Dios han vivido y que Dios es justo y es sincero y Él pone las cosas buenas y pone cosas malas que sus héroes han hecho. Así es que busquemos que el Señor se deleite en ponernos como ejemplo y que nosotros sirvamos de ejemplo en este mundo. Es un gozo estar con ustedes y con mi guapa de 58 años, que de casados, porque ya tenemos 78 y esperamos que el Señor, si no nos lleva, que eso sería lo mejor, porque esa es nuestra meta, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. ¿Qué mejor? Si el Señor nos lleva allá, ese es el pasaporte para estar allá con Él. Pero si no nos lleva aún, nuestro deseo es juntos. Y que de cada uno de nosotros y que podamos disfrutar de la vida aquí en la tierra, porque somos nada más que, estamos de paso, somos peregrinos. Esta es la prueba. Si hacemos las cosas bien aquí, el Señor nos garantiza que vamos a ir con Él por la eternidad. Así es que esa es una promesa tan grande que no podemos nosotros dejarla pasar. Y para terminar, les voy a decir un proverbio chino y se los voy a decir en chino. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Porque soy medio chino. Así que se los voy a decir en chino. Comienza así, proverbio chino. Si te tropiezas en una piedra, eso es accidente. Pero si te tropiezas la segunda vez, eso es tontería. Que el Señor los bendiga. Así que ya saben que yo hablo en chino. Ok, Johncito, terminado. Carlos y Yolanda, muchas gracias por sus excelentes consejos. Gracias por abrir sus corazones y compartirnos unos consejos tan importantes de su tiempo de amistad, de enamoramiento y ahora de 58 años de matrimonio también. Los amamos muchísimo y damos gracias a Dios por su testimonio. Carlos, tenemos unas preguntas. A ver si nos haces el favor de responder a las preguntas de nuestros alumnos hoy día. ¿Te parece? ¿Seguro? Ok. Karina está preguntando, ¿se pero suele si decir podemos... que existen etapas como por ejemplo enamorados, novios y esposos? ¿Entre creyentes también existen esas etapas? ¿O es que pasamos a ser directamente novios? Buena pregunta, Karina. No se entiende bien porque se está cortando. ¿Podrías repetirlo, por favor?
Carlos, por supuesto. Mira, ella está preguntando, para el mundo hay etapas de enamoramiento, noviazgo y matrimonio, pero ¿es así para los cristianos o vamos de frente a los novios? Está preguntando. Está entrecortando. Que lo lea él. Carlos, no sé si tú mejor lo puedes leer. Puedes leer, la pregunta está en tu pantalla. Tú lee la mamita, la pregunta. Ahí está. Déjame, Con el tiempo, hasta los lentes nos caen bien a los dos. A ver, mira, la pregunta es, ¿se suele decir que existen etapas como, por ejemplo, enamorados, novios y esposos? ¿Entre creyentes también existen esas etapas o es que pasamos a ser directamente novios? No. No, esas etapas son muy importantes. La amistad, primero, conocerse, a ver si es que en realidad nos entendemos, es un aspecto, pero lo más importante es en la amistad, poderse dar cuenta si la persona con quien yo estoy tratando tiene el mismo sentimiento, tiene el mismo espíritu. ¿Nos vamos a entender en el futuro o no? Si la persona es sincera, no sea que me está nada más que llevando la corriente. Hay jóvenes que van a las iglesias evangélicas a buscar novia y llega el jovencito con una guitarra y con su bucle de Elvis Presley y su sonrisa bonita y llega, escucha el mensaje y cuando el pastor hace el llamamiento, levanta la mano y todas las muchachas lo ven y dicen, ¡ay, qué lindo! Ha recibido a Cristo. Y pasa adelante y hace la oración y deja caer 4 lágrimas de lagarto, de cocodrilo, y todo el mundo dice, ¡ay, se convirtió! Y desde ese momento le empiezan a llamar hermanito. El hermanito nuevo, y sabe tocar la guitarra, y tan guapo que es. Y las muchachas se derriten y no piensan en nada, sino que ya él es cristiano. Al mes está en el mundo. Entonces dicen, ay, es que tiene que volver a nacer, tiene que... Y vuelve a nacer 500 veces y nunca cambia. Eso no es correcto. Le dicen hermanito desde el primer momento cuando no ha llegado ni siquiera a primo. Así es que el tiempo de amistad es muy importante, porque ahí se va a ver si en realidad la persona es cristiana o no. Si este jovencito empieza a querer meter las manos por donde no debe, la recomendación es esa persona lo único que está buscando es satisfacer sus deseos sexuales. Su lujuria está en pecado. Y a mí no me diga que porque va a la iglesia ya es cristiano. No. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y luego dice también que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice. Ahora todas son hechas nuevas. Así es que se tiene que ver un cambio. Y ese es el tiempo de la amistad. Y cuando ya se comprueba de que realmente es cristiano, entonces se puede pensar en un enamoramiento. De lo contrario, no. Así es que eso es para los cristianos. Hay esas 3 etapas. No me digan de que se vieron amor a primera vista y se casan y luego viene entonces a querer conocer al cónyuge. Y ahí es donde vienen los tropiezos. No sé si contesté a la pregunta.
Hola, John. ¿Me van a poner? ¿Van a poner pregunta 2? Carlos. Pregunta- ¿Qué dice? no, pregunta Sí, pregunta 2. a ver. Pone la pregunta. Carlitos, la segunda pregunta de Shirley Ortiz. No sé si tú lo puedes leer ahí en tu pantalla. A ver. ¿Es sabio que haya noviazgos en la iglesia entre los jóvenes Que si haya noviazgos aún no tienen edad para en la casar? iglesia. A ver. A ver, pregunta 2. ¿Es sabio que haya noviazgos en la iglesia entre los jóvenes si aún no tienen edad para casarse? ¿No han terminado su carrera? ¿Entendiste? Sí. Bueno, tenemos que pensar, ser muy sabios. Los sentimientos se los siente desde temprana edad. Hay niños que desde pequeñitos se estiman y se aprecian. Pero el matrimonio es cosa seria. El matrimonio conlleva responsabilidades. El matrimonio no es solamente caricias y vamos a vivir de caricias y de relación íntima. No. El matrimonio conlleva responsabilidades. Es importante que el varón tenga una manera de mantener ese hogar. Y cuando vienen los niños, trabajar y poder sostener el hogar. Muchos jóvenes se casan y luego fracasan porque no están preparados para la vida, no están preparados para proveer para el matrimonio. Yo me acuerdo hace años, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, la responsabilidad caía sobre el hombre. Y nosotros nos casamos jóvenes. Yo terminé mi carrera como bachiller técnico y salí con una profesión como tornero mecánico. Y con eso yo podía quizás sostener a mi esposa. Pero gracias a Dios tuve oportunidad de estudiar y llegué a ser ingeniero industrial y como diseñador mecánico y a ganar suficiente. Pero empezamos a tener hijos y no queríamos que nadie cuide a nuestros hijos, sino nosotros mismos. ¿Y quién mejor para cuidar a nuestros hijos que la misma madre? Así es que mi esposa se quedaba en casa y yo trabajaba. Desde muy joven comencé a trabajar y sí ganaba. No teníamos para vivir ostentosamente, pero humildemente vivíamos y nos entendíamos y sufrimos bastante también, pero el amor lo cubre todo. Así es que sobrevivimos, pasamos etapas difíciles, pero logramos criar a los 5 hijos. Y así fue como logramos llegar a que ellos crezcan y tengan sus estudios y se casen también. Ahora tenemos 20 nietos y 19 bisnietos. Y hay una bisnieta que tiene 16 años. Y si ella se casa joven, entonces tendremos requetenietos. ¿Así se dice, ¿no? O tataranietos. Y así es que es importante de que el varón por lo menos tenga una acción. Hoy en día se acostumbra de que ambos tienen que trabajar.
Y es un problema porque cuando vienen los niños, tienen que dejar los niños encargados a alguien para que los cuide. Y los niños empiezan a ver a ese alguien como mamá en vez de la mamá. Y la mamá muchas veces se desencariña de los hijos por las situaciones de trabajo, los problemas del trabajo. Y así es que es un desastre. Mejor es que el varón tenga el suficiente medios para llevar a cabo esa responsabilidad. Y si la esposa trabaja, que los dos cuiden de sus hijos cuando tengan los hijos, que el esposo colabore en la casa, en un hogar a donde los dos son responsables y mayormente el esposo, porque él es la cabeza del hogar. La responsabilidad final la pone Dios en el varón. Le dice a la mujer que se someta en Efesios 5. Le dice que la mujer se someta y las mujeres dicen, no, ¿por qué me voy a someter con este sinvergüenza? Pero es que el Señor primero le dice a la mujer que se someta y luego en el siguiente versículo le dice, esposos, amen a sus esposas. Así es que el amor lo cubre todo. Y el amor no es solamente caricias y una flor de repente o llevarla al cine o llevarla a comer de repente. No. El amor es sufrido. El amor es benigno. Primera de Corintios 13 nos dice lo que es el amor. Y por amor, el esposo llega y colabora en la casa. En mi caso, yo lavo los platos, paso muy ocupado preparando mensajes, estudiando, pero como me canso de tanto leer, entonces dejo el escritorio, mi oficina, y voy a la cocina y lavo platos y le pico la cebolla y le ayudo y estamos juntos y pues es muy románticos, nos damos un besito y es bonito estar juntos. Así es que la pasamos bien. Hay que pensarlo bien. Si no hay madurez de edad y no hay madurez espiritual y no hay una profesión, un trabajo que se sepa hacer, mejor es esperar. Y si están estudiando, terminar los estudios, porque eso me pasó a mí. Yo tuve que estudiar teniendo hijos y no es fácil. Trabajando 8 horas, yendo a la universidad en la noche y pasando dificultades para poder tener un buen trabajo. Así es que el consejo al final es prepárense bien para poder sostener el hogar, que es una responsabilidad grande. Pregunta 2. Ya pasó la pregunta 2. Pregunta 3. Ok, dice, ¿cómo un joven puede discernir si Dios le guía hacia una persona que es creyente como su ayuda idónea en el momento indicado, pero los padres de uno de los dos no están de acuerdo? Bueno, hay que ver por qué no están de acuerdo los padres. Porque los padres cristianos tienen discernimiento espiritual. Si son cristianos y tienen buen discernimiento, es bueno que, vamos a suponer, los padres de la jovencita no están de acuerdo. Que sea por algo que tengan mucha razón, porque si es un muchacho descuidado, que no es responsable, que no es respetuoso, que no trata bien a la hija, yo creo que los padres tienen toda la razón de decirle, sabes que ese muchacho no te conviene, porque unos padres cristianos con buen discernimiento y buen testimonio
Ellos quieren lo mejor, obviamente, para su hija. Y viceversa, puede ser la otra manera también. Si el muchacho es entregado a Dios y se enamora de una joven que eh, no conoce a Dios y no se comporta bien, es propio que el joven o la jovencita escuchen a sus padres, porque ellos son un buen termómetro para decirle al hijo, sabes que eso no te conviene. Provisto, digo, que sean cristianos, que tengan buen discernimiento y que su razonamiento sea bueno, que no sea simplemente porque, no me gusta porque es de color, a mí no me gusta porque es amarillo, a mí no me gusta porque es bajito o porque no es guapo o no es guapa. Lo primero que debemos de ver es la parte espiritual. Como les dije, es mejor casarse con alguien que no sea a lo mejor tan atractivo físicamente, pero que espiritualmente busque a Dios y que sea buena persona. La cuarta pregunta. A ver. Dice, ¿cómo debería ser el comportamiento del noviazgo dentro de la iglesia? Emanuel Roy Gastove Ruiz es el que pregunta. El comportamiento dentro de la iglesia, yo lo vería de esta manera. Vamos a suponer que el joven se ausenta de la ciudad por alguna razón y la jovencita queda en la ciudad y que ella yendo a la iglesia y a lo mejor ayuda en un ministerio y está muy entregada a las cosas de Dios. Ese joven es afortunado porque esa jovencita, esa futura novia, es una chica que ama a Dios. Ahora, mientras él está ausente y ella no va a la iglesia, solamente va cuando él va, eso no es una entrega, eso no es tener una relación o una convicción en las cosas de Dios. Y viceversa. Si la joven por alguna razón no se ausenta por enfermedad o por alguna cosa, y el joven ya no va a la iglesia, solamente va cuando ella va, quiere decir que él va por ella y eso no es amor. Eso es egoísmo, porque ese joven no tiene una relación, no tiene una convicción, no tiene una relación personal con Dios, porque Dios tiene que ser lo primero. Así es que en lo que respecta a mi esposa y yo, vemos de esa manera. Y hemos aconsejado a muchos jóvenes y es importante de que cada uno tenga una relación íntima con Dios. El comportamiento dentro de la iglesia tiene que ser una entrega total a Dios. Y si eso funciona, entonces va a haber respeto entre ambos. Se van a respetar y el uno va a ayudar al otro y los dos se van a ayudar y van a salir adelante. Porque si es verdad, de repente, sea la esposa o el esposo tiene que ayudarse el uno al otro, sea por enfermedad o sea por uh, alguna situación de trabajo o dificultades que pueden suscitarse. Por eso es tener esa amistad y esa confianza entre los dos. Pregunta número 5. Okay. Dice, está bien, ella se llama Marta Patricia Pifarret Orrego. Dice, ¿está bien llevar de viaje a un lugar o a un lugar, a una compañero, a un compañero o a una compañera, siendo cristianos los dos,
por negocios estando solos y son solo amigos? Eso es, sería tentarse, en cierta forma, considerarse muy fuertes y decir, no, o yo tengo suficiente edad para hacerlo, yo soy libre de hacer una cosa o la otra. Es un error muy grande, porque eso de andar solos, vamos a suponer, como dice el ejemplo, la pregunta dice cuestiones de negocio, por ejemplo, Dice siendo cristianos. y siendo cristianos. Y a lo mejor no van a hacer nada indebido. Ellos se van a comportar muy bien, pero puede ser una piedra de tropiezo para otras personas. Y es aconsejable mejor evitarlo. Y si ese viaje a lo mejor requiere de una estadía de una noche o 2 noches, es aún más grande la posibilidad de ser piedra de tropiezo para otros, porque los jóvenes pueden estar separados en la noche y comportarse bien en ese aspecto, pero para otros va a ser una piedra de tropiezo. Ahora podría ser también de que estando solos y se van a quedar a dormir una noche en otro lugar, de que se tienten y a lo mejor fracasen y cometan fornicación. Así es que mejor es evitarlo por muchas razones. Dice que es negocios. Uh-huh. ¿Qué dice? Ah, a otra. Pregunta 6 y última. Dice, ¿qué hacer? Háblalo más alto para que oiga. Ok, ¿qué hacer cuando uno de los padres es racista o no le gusta tu pareja o tu novio? Muy interesante. Si es por racismo únicamente, yo creo que no es algo justificable. Porque Dios, ¿cómo se llama? Cuando las personas no distinguen los colores, como yo. ¿Cómo se dice? Daltónico, algo así. Y si vamos a ver en el aspecto espiritual, Dios no es daltónico. Dios no hace acepción de personas. Mire, léelo, dice. Sí. Dice, gracias, Pastor Carlos. He encontrado tanta sabiduría en sus palabras que nuestro Dios le brinda larga vida. Y se llama Bexabeth Churampi Casas. Ella. Bueno, para terminar esta pregunta última, realmente el color de la persona o el racismo no es buena justificación, porque si la persona es buena, cumple con los requisitos, algunos de los requisitos, por lo menos con los requisitos que hemos visto, es un buen prospecto para ser novio o para un matrimonio. Puede ser que el joven sea de color o chinito como yo, bajito, feito como yo, pero el amor lo puede todo. Y se han visto muchas parejas que podrían verse disparejas porque ella es más alta que él o porque él es de color o ella, pero si se aman y son felices, si aman a Dios principalmente y son felices, el físico o el aspecto físico no es lo más importante. Lo más importante
es que amen a Dios primero y que luego se amen también y se respeten y que sea para siempre. El matrimonio es para siempre. No es un juego, no es un deporte. El matrimonio es algo que se debe mantener y de esa manera honramos y con ese testimonio podemos nosotros ser de mucha utilidad en las manos del Señor. Pastor Carlos, Yolanda, qué alegría para todos nosotros tenerles hoy en esta noche. Yo sé que han sido una bendición para muchos de nosotros, lo hemos leído en los comentarios de los alumnos. Que el Señor les bendiga grandemente en sus ministerios, en el Ministerio de Cuidados Intensivos aquí en Sudamérica. Es un ministerio para ayudar a la gente a entender mejor la palabra del Señor por medio del método inductivo de estudio bíblico. Y que el Señor les dé otros 58 años de matrimonio. Sería lindo tenerles de aquí en 58 años para que nos puedan compartir más de lo que ustedes han aprendido en la segunda mitad de su vida de matrimonio también. Los amamos mucho y esperamos que puedan volver a estar con nosotros compartiendo de la sabiduría que el Señor les ha dado. Quería decirles también que el próximo lunes vamos a tener el pastor Conrad Juscano, el pastor de jóvenes de Calvary Chapel Lima y su esposa Miriam también van a estar compartiendo con nosotros de la siguiente etapa de enamoramientos, noviazgo y también matrimonio. Entonces esperamos que todos estén participando con nosotros la próxima semana. Invita a otras personas que puedan aprovechar de estas enseñanzas. Y no se les olvide que mañana a las 7:45 de la mañana mi esposa está compartiendo del libro de Apocalipsis y a las 8:30 hora de Perú estamos viendo el libro de Mateo en una forma devocional. Todos están invitados, ¿sí? Permítame orar por ustedes antes de despedirnos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el testimonio del pastor Carlos y de Yolanda. Sus grandes palabras de sabiduría que nos han compartido hoy en esta noche. Y Señor, prepáranos para el matrimonio, prepáranos para dar excelente ejemplo y testimonio para muchas otras personas que observarán nuestro enamoramiento, noviazgo y matrimonio también. Bendice a cada uno, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana, si no es antes. Buenas noches.